Positiva, comprometida con la reactivación económica del país, fortalece el aprendizaje para el cuidado de la vida en el regreso seguro y responsable al trabajo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Para Positiva, la educación con equidad es la base para promover la salud y la seguridad en el trabajo. Es así como, trabajando conjuntamente con la Presidencia de la República, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo, la Federación Nacional de Departamentos, Gobernaciones y Alcaldías, así como con ACOPI, Camacol, FENALCO y las cámaras de comercio a nivel nacional, hemos logrado inscribir a más de 295,000 trabajadores afiliados y no afiliados a la ARL de los 32 departamentos y más de 200 municipios a procesos educativos de gestión y prevención en COVID-19. Certificar la participación virtual de más de 240,000 trabajadores colombianos de los 17 sectores económicos y más de 300 actividades económicas. Más de 120,000 empresas hacen parte de los procesos de aprendizaje. Para Positiva, como la aseguradora de todos los colombianos, la preservación de la salud de los trabajadores es la prioridad. Desde Cerrejón queremos enviar un mensaje muy especial a todos los trabajadores colombianos y reconocer y agradecer a Positiva Educa la generación de material educativo que ha sido de enorme beneficio desde la virtualidad para apoyar todos los proyectos que hemos venido implementando de bioseguridad para reducir el riesgo de COVID en la compañía. Hemos podido acceder a información vital, a sensibilizarnos, a sentirnos acompañados en el cuidado de nuestra salud física y emocional e incluso en el de nuestras familias. Queremos darle un agradecimiento a Positiva Compañía de Seguros y en especial a Positiva Educa por las diferentes estrategias de educación en el marco del COVID-19. Positiva, a través de sus diversos programas, acompaña activamente en esta labor a 433,192 empresas PYME y a 4,744 empresas grandes y medianas en el país a través de la estrategia Positiva Educa. 16,000 empresas que cuentan con Alista para facilitar el cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 2 millones de trabajadores y más de 460,000 personas informándose y educándose con más de 200 piezas digitales educativas de prevención, cuidados personales y laborales mediante Positiva Comunica. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Lina Garzón, parte de la familia Positiva. Nos encontramos nuevamente en un espacio lleno de prevención y aprendizaje con el fin de seguir fortaleciendo competencias mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Gestión del cambio y continuidad del negocio. Nuevas oportunidades de hacer las cosas mejor. Nos acompaña el experto Emiliano Orjuela, ingeniero industrial, consultor y auditor empresarial. Demos la bienvenida al ingeniero. Lina, muy buenos días a todo el equipo de Positiva Educa. También un cordial saludo. Y pues estoy muy complacido de estar una vez más compartiendo con ustedes experiencias, aprendizajes, aprendiendo unos a otros. Quiero comenzar entonces esta nueva charla con ustedes. Esta, digamos, es una consecución a una que dimos días atrás, que tenía que ver con cambio, pero ahora le pusimos el tema de continuidad del negocio, que es muy importante y máxime en estas circunstancias. Pero yo inicio siempre dando gracias a Dios por esta posibilidad que nos da de poder estar hoy acá, de iniciar esta semana con un aprendizaje más, tanto de quienes nos están escuchando como de mi parte, por supuesto. Y bueno, yo realmente doy gracias a Dios, pero siempre soy respetuoso de otras creencias. Otras personas podrán creer en otro ser superior y bueno, eso es válido en el universo. Entonces, pero sea cual sea nuestra creencia, de todas maneras, siempre soy claro de que las cosas no son por azar, sino que hoy estamos todos acá escuchando esta charla y participando activamente, espero,
porque seguramente va a ser de bendición para todos nosotros. Entonces, hay que dar gracias, es lo primero que yo hago siempre en mis inicios de charlas, por el país donde estamos, por la organización a la que pertenecemos. Obviamente le doy gracias a Positiva por esta nueva oportunidad que me da de compartir experiencias. Obviamente también les doy las gracias a todos aquellos que nos están escuchando, están participando en este momento, porque pues seguramente desean conocer diferentes puntos de vista que ojalá también les permitan poder hacer parte de cosas que les sirvan para su diario vivir y su mejora continua. Y bueno, damos gracias porque seguramente todos los que estamos acá es porque estamos muy bien de salud. Y nosotros, pues, como ARL Positiva, estamos siempre comprometidos con la seguridad y la salud de los trabajadores. Y cuando uno tiene el cuerpo sano, que pues obviamente en las Sagradas Escrituras se habla de ese templo, entonces es por ello que podemos estar hoy aquí participando. Sabemos también que este tema del COVID-19 afecta mucho más a las personas que de una u otra manera desafortunadamente tienen preexistencias, y eso es desafortunadamente tener el templo con algún tipo de enfermedad. Y bueno, que afortunadamente no es el caso de nosotros, y por eso damos gracias, porque hay que valorar lo que uno tiene, ¿sí? Y qué bueno que tengamos una muy buena salud y seguridad, cada uno de nosotros y en nuestras organizaciones. Muy bien, entonces gestión del cambio y continuidad del negocio es la invitación que me hizo Positivo para compartir con ustedes en el día de hoy, dada mi experiencia de más de 30 años en la industria privada, y en donde tuve oportunidad de trabajar en muchas empresas que de continuidad del negocio saben muchísimo. Entonces, esperemos que lo que podamos compartir sea de verdad esa oportunidad para que todos nosotros podamos hacer las cosas mejor a partir de ahora. Inicio siempre también invitándolos a que, si está usted en su empresa, obviamente ya sabe cuál es su plan de emergencia, pero muchos de nosotros seguramente estamos trabajando en casa y no debemos olvidar que la seguridad es integral, no es solo para el trabajo, es para la calle y para la casa. Entonces, por lo tanto, pues los invito a que, si tienen claro su plan de emergencia en su hogar, en su edificio, en el lugar donde viven, qué bueno. Y si no, pues tenga en cuenta ese tema, porque es muy importante en caso de que Dios no lo quiera, suceda algo mientras pasan estas 2 horitas, pues sepamos qué hay que hacer en caso de una emergencia, y lo más importante, sabemos que prevalece la vida de cada uno de nosotros. Esta charla la vamos a compartir durante 2 horas. No es una charla que pues sea suficiente para 2 horitas, pero bueno, trataremos de dar los aspectos generales, y Positiva siempre nos da la oportunidad de mínimo 4 o 8 horas para cada uno de los temas que se tratan, pero obviamente por temas ya logísticos y de coyuntura estamos en estos temas de dar solo en 1 o 2 horas, pues al menos mantener la capacitación de los trabajadores, que es una cosa muy importante. El celular es una cosa que a veces nos complica mucho, pero hay muchas personas que inclusive están tomando esta charla desde su celular. Es una herramienta de trabajo. Recibimos por ahí todos los mensajes, los correos, etcétera. Pero en un momento dado a veces nos distrae. Entonces, si estas 2 horitas usted se permite el tiempo para que de verdad pueda compartir lo que vamos a ver hoy, pues sería muy importante y se los invito a hacer. Preguntas, dudas, aclaraciones, sugerencias, críticas constructivas, obviamente ustedes van a estar conectándose con nosotros desde este mismo momento, y pues mediante el chat podrán darnos sus opiniones, sus comentarios, y al final tendremos un espacio pues para leer de pronto algunas de las preguntas que ustedes a bien tenga hacerme. Muy bien. El éxito de esta capacitación, como de cualquier otra capacitación, no solo depende del expositor. Obviamente cuando es virtual pues no hay interacción con precisamente las personas que están atendiendo la capacitación, y es más difícil, pero de todas maneras espero sí que la responsabilidad de que esta capacitación sea exitosa
dependa de no solo Positiva o de mi parte, sino de cada uno de ustedes, en lo posible, en la medida en que lo que veamos hoy, de verdad lo apliquemos. Lo apliquemos en nuestra organización, lo apliquemos en la calle, lo apliquemos en la casa. Ya con eso yo me daría por bien servido y seguramente Positiva también se daría por bien servida de que esto no fue simplemente dos horas de esparcimiento, sino que precisamente nos sirvió para nuestro diario vivir. Porque estamos aquí, ¿por qué razón? Entonces, seguramente para mejorar, ¿sí? Usted tendrá metas, objetivos, ¿sí? Cosas por alcanzar. Entonces, esta charla espero que le sirva para eso, para alcanzar sus objetivos y que sea más exitoso de lo que hasta ahora es usted y su organización. Entonces, y seguramente, si usted está escuchando en este momento esta charla es porque tal vez el tema usted considera que lo va a alcanzar a llegar al lugar que quiere estar el día de mañana. Muy bien. Los objetivos de esta capacitación, pues, bueno, en 2 horitas trataremos de que ustedes reconozcan la importancia de la gestión del cambio en una serie de sistemas de gestión, de reglamentos, etcétera, que permítanme que aquí tuve una pequeña interrupción. Ustedes reconozcan precisamente la importancia del cambio en esto que seguramente en algunas organizaciones hemos implementado. Obviamente el decreto 1072, pero hay empresas que de pronto tienen implementado normas internacionales, estándares internacionales como calidad, seguridad, medio ambiente. Y bueno, si vamos a hablar de continuar el negocio, de pronto la 22.301, si vamos a hablar de gestión del riesgo, la 31.000, etcétera, y que todas estas, sobre todo estas últimas dos, pues tienen que ver con precisamente la gestión del riesgo en las organizaciones. Entonces ahorita va a estar de pronto a tomar un auge muy importante y por lo tanto es el motivo por el cual queremos tratarlo en el día de hoy. Vamos a reiterar que el tema de la gestión del cambio y la continuidad del negocio no es únicamente responsabilidad pues, de los dueños, de los accionistas, sino que es una responsabilidad de todos los miembros de la organización. Entonces, espero compartir precisamente cómo sería la participación de todos y cada uno de estos elementos dentro de la organización para que de verdad esto se materialice. Y bueno, una buena actitud hacia el cambio en momentos difíciles nos permiten pues superar rápidamente las crisis. Yo como creyente creo que primero esto no es obra del creador, el tema de la situación, la pandemia que estamos viviendo, pero sí estoy seguro de que si la estamos viviendo es porque estamos aptos para afrontarla. Entonces, la situación es que veamos cómo la vamos a afrontar y seguramente vamos a salir de ella. Porque desastres han habido durante toda la historia, ¿sí?, de nuestra existencia. Y bueno, aquellos que son jóvenes, o sea, menores de 35 años, pues seguramente han visto que suceden muchas cosas, ¿sí?, en nuestro país o a nivel mundial. Entonces, las organizaciones siempre han buscado mirar cómo cualquier desastre se pueda estar preparado para que, si nos afecta, de todas maneras, la continuidad de nuestra organización, ¿sí?, ojalá no se afecte en mayor proporción. Entonces, para aquellos que nacieron antes del año 2000, que tienen apenas 20 y tantos años, seguramente percibieron el tema de que estuvimos con el cambio del milenio, ¿sí?, del año 2000 al año 2001. No se sabía si en el 2001 se iba a acabar, ¿sí?, iba a haber el apocalipsis, pero al menos a nivel informático sí se tuvo una gran preocupación porque qué pasaría con el cambio del milenio. Entonces, bueno, se pensaba que iba a haber un desastre terrible, que entonces todos los computadores iban a colapsar, etcétera, etcétera. Entonces las organizaciones nos preparamos para ello. Lo de las Torres Gemelas,
¿sí? Pues son actos terroristas que en un momento dado pueden acabar las organizaciones, ¿sí? O al menos parar por un buen tiempo a las organizaciones. Y ya, bueno, los riesgos de la naturaleza como tal, ¿sí? Terremotos, inundaciones, tsunamis, etcétera, etcétera, también pueden afectar, obviamente, la continuidad del negocio. Cosas como las explosiones, el problema del manejo de productos químicos, etcétera, etcétera, pues también sabemos que acaban empresas, o al menos las detienen por un tiempo. Entonces, el tema de desastres no es algo nuevo, ¿sí? De pronto lo nuevo es este bicho que no vemos, ¿sí? Y que, a diferencia de los demás desastres, eran puntuales, ¿sí? No eran generalizados, no eran globales, ¿sí? Ay, que qué pesar que la empresa que de vecina se quemó, qué vaina, ¿no? Pero bueno, yo sigo en la mía y seguimos trabajando, ¿sí? Ay, no, que en el Japón otro tsunami, ay, pobres japoneses. Bueno, ellos saben cómo salir de esas catástrofes en menos de 6 meses. Pobrecitos. Pero desafortunadamente un virus nos demostró que hay cosas que a pesar de que pasen en otra parte del mundo, nos pueden llegar a afectar a todo el mundo. Entonces, este es un desastre global y por lo tanto, lo que nosotros creíamos que no nos podía suceder a nosotros, pues sabemos que sí nos puede suceder porque pues estamos en una aldea global. Ahora sí entendemos el concepto de aldea global. Por lo tanto, es importante que se resalte el tema de que debemos estar preparados para cualquier cambio, ¿sí? Esto siempre se ha dicho, muchas personas como ustedes seguramente han tenido cursos de 8, 15, 16 horas o más, 40 horas normalmente es un curso de gestión del cambio. Pero, ¿por qué? Porque pues trabajamos todo lo que es precisamente toda una metodología, unas técnicas de cómo hacemos para que quienes generan el cambio, que son las personas, pues realmente se haga y finalmente se logren resultados, se logren objetivos, ¿sí? Entonces, porque finalmente los que generamos los cambios somos las personas. Los edificios se queman, se inundan, ¿sí? Pero quienes realmente somos responsables de que una organización prospere o se quiebre somos las personas. Entonces, por eso el tema de la gestión del cambio es de vital importancia y cada vez pues, con esto nos invita a que nosotros debemos estar siempre pensando en qué puede salir mal y cómo nosotros vamos a estar preparados para solucionar. ¿Sí? Eh, y los cambios son constantes, día a día. ¿Sí? O sea que ya esos paradigmas que teníamos que el decreto 1072 nos invita a que, por ejemplo, la matriz de peligros y riesgos se actualice mínimo una vez al año. Eso hay que cambiarlo. ¿Cómo así que una matriz de peligros y riesgos se actualice una vez al año? Sí, debería ser diariamente, con cada incidente, con cada accidente. Debería adaptarse. Me imagino que ya todas nuestras matrices de peligros y riesgos ya tienen el pequeño riesgo de bioseguridad, ¿sí? Por un bicho, un virus que puede apagar o puede cerrar la empresa. Entonces, si antes no lo teníamos o los teníamos subestimado, ahorita seguramente tiene una gran preponderancia. Pero si nosotros simplemente acatamos la ley, entonces vamos a esperar, no, pues yo en diciembre era que yo hacía la actualización de la matriz de peligros y riesgos, entonces no voy a actualizar el tema del coronavirus porque pues no toca hasta diciembre. No, creo que esos paradigmas ya hay que renovarlos y precisamente el cambio es diario, ¿sí? Entonces, porque si no lo hacemos, ¿sí? De que sea una constante en nuestra vida, en nuestras organizaciones, pues no estaríamos entendiendo que las cosas, ¿sí? Son diferentes todos los días, ¿sí? No son constantes. Lo que predomina, ¿sí? Es el cambio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, todos los sistemas de gestión que tenemos en las organizaciones, de una u otra manera, nos han dicho pilas con la gestión del cambio, ¿sí? Esto hay que manejarlo de una manera metodológica, con herramientas, ¿sí?
con una planificación específica, con capacitaciones, con determinación de responsabilidades, etcétera. Es una acción planeada. Entonces, como lo veremos, pues les reiteraré la importancia de que de esto que nos dicen los sistemas de gestión o el decreto 1072, de verdad nosotros realmente lo apliquemos, porque seguramente lo implementamos, entre comillas, a nivel de teoría o a nivel de documentos, pero en la realidad no lo hemos visto. Entonces ya es hora de que lo veamos tangible en nuestras plantas, en nuestras organizaciones. Y bueno, aquellos que generan los cambios son los que llaman los agentes de cambio, los gestores de cambio. Entonces, trataré de que veamos cómo los gestores de cambio realmente tendrán que ser más protagonistas que antes, a pesar de todas las dificultades que un gestor de cambio, un agente de cambio en una organización, en cualquier organización, a veces tiene muchas dificultades, ¿sí? Porque la mayoría de las personas nos gusta es mantener el statu quo. Entonces, aquellos que están motivados a cambiar, a mantener, a que las cosas que se están haciendo bien se mejoren, a veces tenían dificultades. Pero bueno, realmente es ahora necesario que todos seamos agentes de cambio. ¿Y por qué? ¿Cuáles serían las razones? ¿Sí? Primero, porque hay que incrementar la probabilidad del éxito de los proyectos. ¿Será que un proyecto importante para todas las organizaciones en este momento, por ejemplo, Avianca, que no ha arrancado todavía y se declaró en quiebra, o al menos se puso una ley de quiebras de Estados Unidos, el capítulo 11, no tendrá como un proyecto importante su subsistencia o continuidad de la compañía? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, es importante que se definan proyectos y esos proyectos generarán cambios en la organización. Entonces, es algo importante que hacer. Gestionar la resistencia de los trabajadores al cambio, sí, aunque pues yo creo que muchos trabajadores van a entender y van a romper muchos paradigmas, de los cuales pues yo también estaré tratando de hacer en el día de hoy. No sé si me toque con el efecto Chompiras. De pronto los que se mantengan hasta el final van a entender cuál es el efecto Chompiras. ¿Sí? No sé si entiendan quién es Chompiras y el Botija, pero bueno, después les explicaré. Pero sí voy a tratar de, con el efecto, no, espero no usar el efecto Chompiras, pero sí es necesario que cambiemos paradigmas, ¿sí? Y que cambiemos nuestra reacción al cambio, ¿sí? Por el contrario, ya seamos agentes de cambio. Desarrollar competencia en los trabajadores hacia el cambio como una responsabilidad diaria, ¿sí? A esa mejora continua que desafortunadamente ya ni le paramos bolas porque pues todo el día lo mencionamos, todas las personas lo mencionan, pero ya se vuelve simplemente un paisaje. Eso de que la mejora continua, pues los japoneses lo llaman el Kaizen, ¿sí? Diferente al Kairio, ¿sí? Que es la innovación, el bombillito que se le prende a los genios. Entonces, como hay pocos genios en las organizaciones, pues toca valerse de los que no somos genios, pero que de pronto tenemos algunas sugerencias. Entonces, cuando yo sugiero algo, mi compañero sugiere algo, el gerente sugiere algo, el portero del edificio sugiere algo, la sumatoria de todas esas sugerencias pueden lograr cosas que inclusive la innovación, ¿sí? No logra. Entonces, importante, y una razón por la cual es importante este tema es que de verdad permítame un momentico, ya. Entonces, las razones por las cuales este tema entró a formar ahora parte real de las organizaciones, ¿sí? No vuelve a jugar en procedimientos muertos, ¿sí? O en simplemente un cumplimiento legal, ¿sí? Entonces, no, sino que de verdad se viva, se sienta, se huela dentro de la organización. De verdad que es ahora la necesidad importante de que el cambio de verdad sea diario. Entonces, antes de la pandemia se tenía que, normalmente las organizaciones no duran mucho, ¿sí? Empresas de más de 100 años, raras. De más de 50, qué bueno.
De 10, normal. De 5, uy, les ha ido bien. 2 y 3 años, sí, no, eso sí ya es el pan de cada día. Pues las organizaciones, tal vez por la dinámica del mercado, requieren, ¿sí?, que se estén permanentemente renovando. Pues porque el mercado cambia, los clientes cambian, la tecnología cambia, muchas cosas cambian y por lo tanto empresas que no cambian pues normalmente se desaparecen. Y bueno, las estadísticas antes del COVID, y ustedes lo pueden ver acá, pues mostraba eso. Ahora después del COVID, cuando actualicen esta gráfica, seguramente va a estar bastante más baja después del 2020, ¿sí? Bastante más baja de lo que vemos acá, porque desafortunadamente muchas empresas no estábamos preparadas para cosas como estas, de que apague y vámonos, al menos por 3 meses, ¿sí? Entonces, empresas ya en 2 meses se han declarado en quiebra. Entonces, el tiempo de supervivencia ante un desastre, ¿sí?, eso es lo que en algunos sistemas de gestión nos están invitando desde hace muchos años a que la empresa esté preparada, ¿sí? Entonces, ojalá, si nosotros cambiamos el paradigma, estamos ansiosos a ser gestores de cambio, estamos dispuestos a aportarle a nuestra organización, a mi negocio, ¿sí?, todo lo que yo sé, todo lo que yo hago, todo lo que yo aprendo. ¿Para qué? Para que continúe el negocio. ¿Mm? Entonces, eso evitará que yo pase a ser de la larga lista de empresas que, sí, no, fueron muy buenas, ¿sí? No, yo me pensioné en esa empresa, pero ya se acabó, ¿sí? Pero no, la idea era que yo no era de que yo me pensionara en esa empresa, la idea es de que ahí trabajara yo, mis hijos y mis nietos. ¿Mm? Qué bonito sería. Entonces, para lograr que en esa misma empresa yo, mis hijos y mis nietos trabajen, sí, sí, y progresen, es porque seguramente los que hemos estado en esa empresa hemos cambiado y hacemos que la empresa cambie. De resto, pues no, es muy triste cuando uno dice, no, yo trabajé en esa empresa, era muy buena, sí, muy buena, pero no, de pronto no era tan buena. Si se acabó, no era muy buena. ¿Mm? Entonces, la situación no, siempre ha sido así, ha sido de dificultades, pero para lograr superarlas, entonces la invitación de que y continúe el negocio es de que el tema de gestión del cambio se haga bien. ¿Listo? Dependiendo de la empresa en donde usted esté, pues hay unas que se han afectado más que otras en este desastre, este nuevo desastre, que no estaba en ninguna previsión por ningún gurú de la administración. Sea mayor, alto, medio o bajo, la afectación que su organización haya tenido. De todas maneras, pues no importa en qué de estos rangos o colorcitos su empresa se ubique, lo cierto es que todas debemos cambiar. Todas, absolutamente todas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque si ustedes de las empresas, de pronto del grupo de empresas bendecidas que yo llamo, ¿sí?, son empresas que por X y Y razón, y pues aquí tengo algunos sectores que pues, ustedes podrán de pronto complementar, ¿sí?, que afortunadamente esta pandemia les favoreció, sea porque se mantienen o sea porque los invitó a crecer, ¿sí? Entonces hay empresas que pues me han dicho a mí y que asesoro, me han dicho, esta pandemia fue una bendición. Hemos vendido más de lo que hemos vendido en el mes de diciembre, que era normalmente nuestra época fuerte. Y ahorita estamos, mejor dicho, 3 meses que, mejor dicho, en diciembre es la menor venta del año. Entonces sí, afortunadamente para muchas empresas está la situación, pero asimismo entonces tienen que cambiar para poder satisfacer las necesidades de unos clientes que seguramente no tenían o unos clientes que ahorita, ¿sí?, requieren mucho más de la organización. Entonces, estas empresas no se pueden mantener de que, no, como nosotros sí no tuvimos problema, no tuvimos que cerrar, entonces estamos, ¿sí?, aprovechando el cuartico de hora. No, la idea no es aprovechar el cuartico de hora, sino que de verdad se cambien. ¿Para qué? Pues para atender mejor a sus clientes, ¿sí? Y más si eso se triplicara. Hay otras que están adaptándose, ¿sí? O bueno, la famosa palabra de reinventarse.
que no es solo esa palabrita, ya veremos otras opciones. Hay unos sectores que pues tuvieron que adaptarse, ¿sí? Y bueno, que antes hacíamos una cosa y ahora hacemos otra, ¿sí? ¿No? Ya no están en la costa, ya no se está tomando tanto ron, entonces pues toca ya no vender ron. Tenemos que vender el antibacterial, alcohol, antiséptico, etcétera, etcétera. Y las licoreras han cambiado. ¿Por qué? Porque las necesidades son otras. Entonces hay empresas que, bueno, y rueda, tuvieron que cambiar, ellos sí tuvieron que cambiar. ¿Para qué? Pues para vender otra cosa, para prestar otro servicio, ¿sí? Porque el cliente está necesitando es otra cosa. Entonces este tipo de empresas que se adaptan o se reinventan, pues bueno, tienen que cambiar. Hay otras que todavía están pensando en aquellos viejos buenos tiempos y que apenas esto cambie y nos manden la vacuna, entonces volveremos a hacer lo que siempre hemos hecho y siempre nos ha funcionado. Entonces son como aquellos que hibernan y están esperando a que pase el mal tiempo y que vuelva todo a la normalidad para seguir atendiendo más los clientes, que siempre el cliente siga esperando, manteniendo los precios altos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de empresas, si no cambia su percepción del mercado, probablemente sea la más afectada, ¿sí? En este nuevo desastre. Entonces, mira, independiente del sector en donde usted esté, ¿sí? Bueno, regular o malo, tenemos que cambiar. ¿Y cuáles serían algunas de las cosas que realmente nos invitan, ¿sí? A que cambiemos porque pues los impactos han sido inmediatos, ¿no? Las empresas ahorita tienen mayores gastos porque ahora se inventaron el tema de bioseguridad. Bueno, pues muchas empresas, hay unos sectores económicos que pues el tema de bioseguridad es importante. ¿No? Una farmacéutica, pues el tema de bioseguridad es importante, sine qua non. Pero hay otras empresas que ese tema, ¿no? Un taller metalmecánico, eso de que el tema de bioseguridad, ¿y eso para qué? Entonces, no, ahora sí, ahora que hay que implementar los protocolos de bioseguridad, sí, eso es suena muy bonito y cuesta. ¿Y quién va a pagar eso? Entonces, ya vamos a dar la respuesta. Mayor gasto por trabajo remoto sin disminución de gastos fijos de la oficina o servicios. Eso ahora las empresas estamos en ese cuento. ¿Sí? Estamos trabajando en nuestras casas, pero bueno, la empresa ahora tuvo que pagar el internet del trabajador, tiene que obviamente entonces a mirar el tema del teletrabajo. ¿Sí? Entonces son cosas nuevas que tienen que revisar. Las oficinas de 200 metros cuadrados, resulta que ahora solo hay 6 personas, entonces ¿qué hacemos con esa oficina? O bueno, si la empresa la compró, pues bueno, esos costos fijos se mantienen. Entonces, son cosas que nos están impactando. Mayor costo de instalaciones productivas si se incrementa el área de trabajo por distanciamiento. Entonces, resulta que antes estábamos 200 personas en el call center y ahí cabíamos. Ahora resulta que no tenemos que estar a 2 metros, metro y medio. Ahora no cabemos. Entonces, ¿qué? ¿Alquilamos otro piso? Bueno, costos. Aumento de tiempos de respuesta al cliente. Resulta que pues ahora, si antes hacíamos 10.000 piezas hora, ahora por todo este tema, ahora solo podemos hacer 5.000 hora. Entonces, y la demanda, pues si estamos en la empresa bendecida, pues la demanda aumentó, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar. Mayor gasto en personal de staff por temas de control para evitar el contagio. Pues los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, pues estamos en nuestro cuartico de hora, porque ahora resulta que se necesita más personal de seguridad y salud en el trabajo, porque ahora hay que controlar entonces los temas de bioseguridad. Ya no estábamos, era para diligenciar formatos, cumplir la ley, implementar el decreto, ¿sí? Hacer inspecciones planeadas. No, ahora resulta que tenemos que hacer inspección de bioseguridad, tenemos que tomar temperaturas, tenemos que tener claro cuál va a ser el protocolo de evacuación de la persona contagiada, bueno, un montón de cosas y afortunadamente para aquellos que trabajan en seguridad en el trabajo probablemente ya no necesitemos uno, sino 2 o 3 o más personas. Esos son costos para la organización. Disminución de la productividad por tiempos de parada para cumplir protocolos. ¿Sí? Muchos gerentes no les gustan sus famosas pausas activas, ¿sí? Porque a veces desafortunadamente no son activas. Y ahora resulta que pues no. Ahora
tenemos que parar porque hay que lavarse las manos cada 3 horas, etcétera, etcétera. Todos esos son cosas que cambiaron a las organizaciones y que pues finalmente uno como gerente tiene que evaluar en la proporción en cuanto al dinero que eso requiere. ¿Sí? Menor rentabilidad por la no utilización de la capacidad instalada. Si yo tengo un Transmilenio y antes llenaba un poquito ese Transmilenio, entonces pues mi rentabilidad de pronto era buena. Ahora no puedo llenarlo sino al 35%. ¿Será que mi rentabilidad es igual? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quejarnos o cambiar? Hay que cambiar. Muy bien. Y si vamos a cambiar es ¿por qué? Porque infortunadamente, ¿sí? Hay unas personas que el capitalismo salvaje como que no lo ven de muy buena manera, pero finalmente sin dinero pues es muy difícil hacer las cosas. ¿Sí? El dinero no hace falta, no, eso no hace falta, pero calma los nervios, realmente calma los nervios. Entonces, sea usted una empresa o sea usted el cabeza de hogar, usted con dinero puede estar tranquilo. Entonces, por lo tanto, las finanzas en las organizaciones ahorita tienen que reevaluarse mucho, tienen que cambiar en la manera como estamos mirando las finanzas de la organización, las finanzas personales, ¿sí? Tenemos muchas cosas que hay que cambiar, porque pues desafortunadamente o afortunadamente mientras haya dinero, pues las cosas, hay continuidad, ¿sí? Las cosas se pueden mantener o se pueden mejorar, por supuesto, ¿sí? Entonces, el tema del dinero es una cosa que obviamente ya todos hemos reconocido de que es muy importante tenerlo. ¿Mm? Entonces hay que cambiar mitos, pues en el argot de las organizaciones hablamos de los paradigmas, hay que cambiar paradigmas. ¿Sí? Por eso yo les decía que esperaba que cambiaran paradigmas sin necesidad de tener el efecto chompiras. Entonces les espero que cambiemos muchos paradigmas en el día de hoy, ¿sí? Porque las cosas que están pasando no son cosas del destino, ¿no? ¿Sí? O que la voluntad de Mahoma, Buda, Alá, no, tampoco creo yo que sea la situación, ¿sí? Un castigo bueno, por todo lo mal que hemos hecho y nos hemos comportado, pues hay algunas personas que lo toman así. Que se levantó con el pie izquierdo, con el pie derecho, que está lloviendo, que está haciendo sol. Bueno, muchas personas pensamos en que esas son las cosas por las cuales están sucediendo esta situación. No. O bueno, tenía más de 50 años, ya le tocaba, sí, estaba muy viejito. ¿Mm? Entonces, tampoco, ¿sí? La situación no se va por ese lado. O la madre naturaleza que está tomando entonces ya revancha de todo lo mal que la estamos tratando. O bueno, hay gente que ya le pone hasta a la resolución 066666, ya le metió también su cuenta. Entonces, no, hay que tumbar los mitos y los paradigmas, pero no de este tipo de cosas, ¿sí? Sino otros que las malas prácticas que venimos haciendo en las organizaciones, ¿sí? Entonces, es de las cosas que necesitamos cambiar. Cuando las personas cambian, es porque quieren cambiar, ¿sí? Cuando una organización cambia, es porque quiere cambiar. Y si no, para la muestra un botón. ¿Será que sí se puede cuando se quiere? ¿Sí? Entonces, si usted quiere que su negocio continúe, cambie. Cambie para bien, por supuesto, no cambie para mal. ¿Sí? Finalmente, las organizaciones o las personas o los empleados en cada uno de sus puestos de trabajo, ¿sí? Son los que hacen los puestos de trabajo. ¿Sí? Ningún cargo es superior a la persona que lo ocupa. Hay gente que dignifica su puesto de trabajo. ¿Sí? Así sea el más humilde o así sea el más importante. ¿Sí? Lo dignifican. Entonces hay que hacer las cosas bien en donde yo estoy. ¿Sí? Bueno, por ahí el señor Diomedes Díaz hablaba en una de sus canciones, era compositor y cantautor. Algunos de ustedes no lo conocieron, pero lo escuchan sus canciones, hablaba de que no importa que usted sea zapatero, ¿no? Ya saben cómo es lo que dice el resto de la estrofa. Entonces, están diciendo que nos reinventemos, ¿sí? Creo que hay que reinventarse, reencontrarse, reeducarse, redefinirse, redescubrirse, revalorarse. Todas las redes que usted quiera ponerle, póngalas. Pero lo cierto es que hay que cambiar. Cambio, ¿sí? Pero diferente, un cambio diferencial, ¿sí? No mantenerse de que sí, un pequeño cambio. No, ya listo. No, hay que cambios radicales, cambios que rompan paradigmas, ¿sí?
Entonces hay nuevos conceptos que hay que traer en las organizaciones, porque a todo tenemos una justificación, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sí? Hay que cambiarlo por un cómo sí podemos cambiar, cómo sí podemos hacer las cosas. ¿Sí? Esto que me decían que porque no podíamos, que porque no, por no. Ahora sí hay que meterle el sí. ¿Sí? Un nunca es tarde, pero más bien un nunca es temprano. De depresión hay que pasar a ser claros en que hay una recesión y no podemos permitirnos la depresión. Y toda recesión tiene oportunidades. ¿Sí? O si no, hay empresas que, como les acabo de mencionar, se están volviendo más millonarias o se han vuelto millonarias. ¿Sí? O negocios que antes del COVID no vendían, ahora están vendiendo. ¿Sí? Porque se reinventaron se rediseñaron. A lo que antes de pronto lo veíamos como imposible, ahora veámoslo como evitable o posible. ¿Sí? De iniciativa cambiemos a terminativa, pasemos a terminativa, porque es que somos muy buenos para iniciar cosas, pero no las terminamos. ¿Sí? Tenemos buenas iniciativas, pero no las concretamos, no damos resultados. De las intenciones hay que pasar a los hechos, ¿sí? A las acciones, a implementar cosas. ¿Sí? Entonces, ese es un nuevo concepto. Antes hablaban de que la experiencia hacía el maestro, ahora no. Ahora hay que mirar que la innovación hacia el maestro, ¿sí? La creatividad, las nuevas cosas, una mente abierta. ¿Mm? Porque finalmente para crear, usted primero tiene que creer. Y si usted no cree en el gobierno, no cree en sus capacidades, no cree en su organización, no cree en lo que está haciendo, pues va a ser más difícil que usted crea. ¿Sí? Entonces, y crear es vuelve y juega, es innovar, es creatividad, es cambio. ¿Mm? Entonces hay que cambiar paradigmas. Dos cosas muy importantes de toda organización: la permanencia sumada a la dinámica del cambio. Precisamente las empresas que permanecen, y estamos hablando de empresas de más de 100 años, a mí me gusta hacer encuestas a veces cuando trato estos temas donde digo a las personas de la audiencia, bueno, ¿y usted en qué empresa trabaja? ¿Cuántos años tiene su empresa? No, que tiene 5, 10, 20, 100, 150 años. 150 años, qué bendición. Trascendió a sus fundadores esa empresa. Pero no, hay negocios que no, pues mientras el fundador esté vivo, permanece. Y apenas muere, se acabó la empresa. Bueno, la acabaron los que quedaron con la empresa. Entonces, qué pesar. Las empresas están para permanecer. ¿Sí? Entonces, pero para lograr permanecer tienen que tener una cualidad muy importante y es esa dinámica del cambio. ¿Sí? Porque yo tuve el privilegio de estar en una empresa que todavía vive y tiene 166 años, de los cuales yo compartí con ellos muchos años. Entonces, cuando yo llegué a esa empresa y cumplía 150 años, entonces para mí, pues yo no podía entender por qué razón esa empresa permanecía. Y me logré después identificar que el secreto era esa, la dinámica del cambio. Para continuar usted el negocio, usted tiene que cambiar, tiene que adaptarse, ¿sí? Tiene que rediseñarse, tiene que reeducarse, etcétera. Todos los res que ya vimos. Entonces, en esta encuesta que pudiéramos hacer, y no nos da la tecnología, no nos lo permitió por ahora. Entonces, usted en su organización piense en estos indicadores. ¿Cómo está su indicador de antigüedad de la empresa? Yo estoy en una empresa de 5 años, de 20, de 50. Bueno, entonces cada empresa tiene sus ventajas y sus desventajas. Una empresa de 5 años es una bendición, tiene muchas ventajas. Una empresa de 150 años es una bendición y tiene muchas ventajas, pero todas tienen desventajas también. La antigüedad del personal, importante. ¿Cuántos años tengo yo en la empresa? 5, 10, 20, 30 años en la empresa. ¿Sí? O el promedio de antigüedad del personal en su empresa es de 2 meses. No pasa ni el periodo de prueba. Entonces, este tipo de cosas de pronto pueden afectar la permanencia de la organización. Si hablamos de dinámica del cambio y lo vamos a ver, entonces hablamos de cuántas sugerencias los empleados están generando a la organización por día. Bueno, por año al menos. ¿Sí? Entonces, las sugerencias por cabeza, por persona en la organización
podría ser una bonita estadística que ustedes podrían tener, un nuevo indicador, porque es que no estamos solo con los 6 indicadores que exige el decreto 1072, pero ¿será que eso es lo que necesita la organización? Hay que pensar en otras cosas. Muy bien, 160 años. No, pues estos son empresas. Uy, un empleado de 30 años en la empresa. ¿Qué pensamos? Lo primero que hacemos es pensar que es un correcto, se lo pensó muy bien. ¿Sí? Entonces, si usted quiere que su organización con más de 10 años, porque hay empresas dinosaurios de 10 años, ¿eh? Y cuando hablo de empresas de dinosaurios de 10 años es porque ya no quieren cambiar. No, es que ya, si nos ha funcionado así, ¿por qué necesitamos cambiar? El dueño así comenzó el negocio y así tiene que permanecer. ¿Sí? Entonces, la evolución, lo ha demostrado no solo Darwin, sino otros muchos autores, es que cualquier organización, cualquier especie, para que de verdad permanezca, ¿sí? Continúe, tiene que evolucionar. Entonces es la invitación que estamos haciendo hoy, ¿sí? Pero bueno, no evoluciona, ¿por qué? Porque no cambia. ¿Y cuáles son las reacciones al cambio? Aquí está el listado, eso sí, no voy a ponerme a enumerarlas porque si no se nos van las 2 horas. Pero usted ponga cualquier pretexto para cambiar. Escucha a cualquier compañero de trabajo de por qué no se cambia, porque no es necesario cambiar. Entonces, ya no necesitamos este tipo de razones por las cuales no vamos a cambiar. No, ahora hay que las razones por las cuales vamos a cambiar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo común? Sería la importante. O sea, sí, claro, necesitamos cambiar, pero definamos un objetivo común que nos una a todos. Será la continuidad del negocio, qué bonito proyecto, como decíamos, ¿sí? Que nuestra organización no se acabe, qué bonito proyecto. ¿Mm? Entonces, ese puede ser un objetivo común desde el portero hasta el gerente, hasta los accionistas. Puede ser uno. Yo creo que Avianca está trabajando en eso, desde los accionistas hasta los vigilantes de la organización, en cómo hacemos que Avianca no se acabe. ¿Mm? Bonito objetivo, común. Entonces, cualquier organización grande, pequeña o mediana debe tener o ha tenido siempre estos 4 objetivos fundamentales. Crecer, por supuesto, qué bonito es. Antes éramos 10 empleados y ahora somos 200, qué bonito es. ¿Sí? Ya sabemos de las grandes multinacionales que comenzaron en talleres, en garajes de sus casas de los fundadores y ahorita son pues multinacionales. ¿Sí? Entonces crecer es un gran objetivo. Obviamente la rentabilidad, claro que es importante, aunque ahorita de pronto a veces el hecho de que no crezcamos 2 dígitos, cuando vemos que el DANE nos dice que fue el mes de abril un menos 0.48% de crecimiento, pues a veces pues veremos que de pronto a veces la rentabilidad sí es importante, claro, el dinero juega, no es importante, pero calma los nervios. Pero en este momento de pronto hay que mirar si prima un poquito la sostenibilidad de la empresa que la rentabilidad en un momento dado. Entonces no vamos a ganar los mismos 2 dígitos de todos los años, pero que ganemos uno o al menos que mantengamos la organización va a ser un muy buen objetivo. Competitividad, ¿contra quién estaríamos compitiendo ahora? Siempre hemos sido muy competitivos y bueno, el mercado nos obliga a ser competitivos, pero yo creo que a veces la competencia en este momento va a ser contra nosotros mismos en la organización, de que trabajemos en equipo, ¿sí? Para que finalmente la empresa continúe. La sostenibilidad, ¿sí? Continuar. Entonces, y mira que estos 4 componentes básicos siempre los hemos trabajado, ¿sí? Siempre han habido estrategias de las organizaciones en donde analizando lo que sucede a nivel interno y externo de la organización se logre mejorar para que se logren estos 4 objetivos. Y para eso se montan los sistemas de gestión. Entonces, las empresas tienen planeaciones estratégicas, claro, a largo plazo, pero ya ahorita hay que pensar de pronto más a corto plazo. Ahorita ya no podemos pensar lo que vamos a hacer dentro de 10 años porque pues está complejo. Pero sí, tenemos que pensar ya no el plan estratégico, sino el plan táctico. O sea, el gran cambio que tenemos que hacer ahorita, estamos en este rediseñándonos, es cuál es el plan táctico para que podamos salir adelante. Y no solo la organización, sino yo mismo, ¿sí? Porque ya los empleados somos diferentes. Los empleados en las organizaciones debemos cambiar,
¿sí? Entonces ese yo SA tiene que también hacer su plan táctico de cambio, ¿sí? Porque yo no puedo ser el mismo empleado que necesita la empresa. Estos conceptos de planeación estratégica que ustedes ya conocen, entonces hay que revisarlos porque ahorita lo que tenemos que hacer es hacer los cambios internos, ¿sí? Que necesita la organización para poder afrontar todo lo que ya vimos antes de que se aumentaron los costos, no podemos producir lo mismo, ¿sí? No sé si las empresas tengan el mismo número de personas, etcétera, etcétera. Y tenemos que seguir satisfaciendo o encantando al cliente. ¿Mm? Entonces, el tema de nuestras fortalezas y debilidades tenemos que, ojalá de verdad, ya trabajarlas de una manera seria y responsable, ¿sí? Porque estábamos acostumbrados a mantener nuestras debilidades. No, pues es que no podemos cambiar, yo nací así, ya se moriré, etcétera, etcétera. Entonces, no, ya las debilidades hay que volver fortalezas, ¿sí? Obviamente el tema externo es vital, pero comencemos con el tema interno, ¿sí? Así con el yo SA sería muy bueno. Entonces, si logramos, si queremos que nosotros tengamos un crecimiento económico pero sostenible, ¿sí? No solo en cuanto a continuidad, sino al tema de medio ambiente. Entonces, por eso esos sistemas de gestión yo soy, pues, los he implementado. Soy una ferviente admirador de estos sistemas, pero en su debida proporción, ¿sí? Entonces, y ya miraremos de pronto algunas cosas. Entonces, la calidad, obviamente es importante, la seguridad del medio ambiente, ¿sí? Importante para que, pues, no sé, si ustedes pues, que requieren en las organizaciones definir nuevos proyectos para cambiar, entonces piensen si de pronto ustedes en este tipo de sistemas de gestión que hacen que las empresas logren los 4 objetivos fundamentales, pues si hemos estado, de pronto no las tenemos, o si las tenemos pero no las aplicamos realmente, ¿sí? Entonces, pues vale la pena que redefinamos si de verdad vale la pena cambiar algunos de estos sistemas de gestión, ¿sí? Porque bueno, estamos en crisis y ahorita hay que buscarle la comba al palo, ¿sí? Y en eso somos expertos los colombianos, ¿sí? Solo la imaginación es más importante que el conocimiento, decía aquí esta persona muy importante, ¿sí? Pero los sistemas de gestión, si ustedes los adoptaron y no los adaptaron, pues eso no va a servir para nada. Y precisamente mis peros con los sistemas de gestión son esos. El copy-paste del decreto 1072, no, pues este sistema de gestión de seguridad de Ecopetrol le sirve a su empresa de arepas.com, ¿no? Tranquilo, eso se la adoptamos. No, no, no. Realmente cada empresa necesita montar los sistemas que necesite a su justa medida, tailor-made, dicen los gringos, ¿sí? Es que hay que hacerlo a su medida, pero no es una cuestión en donde nosotros como los asesores, los consultores, siempre tratamos desde que la empresa tiene que acomodarse al sistema de gestión. No, 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 no. La empresa no se puede acomodar al sistema de gestión. Los sistemas de gestión tienen que acomodarse a la organización. Y por lo tanto, de pronto no todo es aplicable, no todo es necesario, ¿sí? Pero el problema es eso, que como necesitamos es el diploma, el certificado, entonces toca implementar los 10 requisitos, los 10 capítulos. Pero ¿será que necesitamos los 10 capítulos? ¿Sí? Para tener un buen sistema de calidad, por ejemplo. Un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo que dé 0 accidentes. ¿Sí? O más bien tenemos que adaptarlo, perdón, a nuestras reales necesidades de nuestro negocio. ¿Sí? Entonces, el mensaje es que esos sistemas de gestión, sí, hay que tenerlos, son buenas prácticas, pero a la justa medida, ¿no? ¿Sí? Hay que ajustarlos a las necesidades y al tamaño de la organización. ¿Mm? La gestión del riesgo. Este sistema de gestión está montado desde hace algunos años, pero como no es certificable, mucha gente las organizaciones no le hemos puesto cuidado. Y en la sola definición de riesgo, ¿sí? Que dice esta norma donde se habla de que el hecho de solo no cumplir con los objetivos, a eso se le denomina riesgo. Con esa definición tan sencilla, deberíamos decir, oye, hay que implementar este sistema de gestión, porque pues nosotros todos los días, para todo, al menos en nuestras planeaciones estratégicas, tenemos objetivos estratégicos.
¿sí? Y si no los cumplimos, ¿cuál es el riesgo de que no los cumplamos? Y si no los cumplimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el plan de acción? El plan de emergencia. Entonces, todos estos modelos, estas buenas prácticas, estos estándares, ¿sí? Internacionales, están ahí y siempre nos han dicho, usted debe gestionar sus riesgos. Y de pronto, pues, no lo hemos hecho, no lo considerábamos en ese momento importante. Si hablamos de un sistema de gestión sobre continuidad del negocio, pues está la ISO 22301. Esto también es viejo, sobre todo, pero eso se implementó. El problema fue por el riesgo cibernético, el riesgo informático, y eso fue precisamente a raíz del cambio de milenio. Entonces, pero no, ahorita ya no es por el virus cibernético, ahorita tenemos un virus biológico, ¿sí? Entonces, eso que en este sistema de gestión nos invitaba o nos invita a identificar y ordenar las amenazas, a analizar el impacto que puedan tener en la empresa, a generar un plan de respuesta o atención de emergencias y a cómo nos vamos a recuperar. Y obviamente que hay que hacer cambios, ¿sí? Dados de acuerdo a los resultados, ¿sí? Entonces, ¿por qué este tipo de cosas que están inventadas hace tanto tiempo, por qué no han funcionado? ¿No las conocíamos? O vuelve y juega. Esta sí es certificable, ¿no? La ISO 22301. Entonces, a veces muchas empresas las tienen es eso, por eso, porque son certificables. Entonces, pero no es porque realmente vivan dentro de la organización, ¿sí? Muchas organizaciones decimos, no, eso no nos va a pasar, a nosotros no nos pasa. Le haremos frente, siempre lo hacemos, nosotros estamos preparados para todo. Somos demasiado grandes para quebrar. No somos un objetivo terrorista. La compañía de seguros pagará todo. La ARL paga todo. ¿Sí? Entonces estamos tranquilos. ¿Sí? No tenemos suficiente tiempo para prepararnos para algo que nunca ocurrirá. No sé si algunas veces han escuchado esas cosas en las organizaciones. Pero lo cierto es que cuando suceden las cosas, y precisamente es el concepto que tiene la ISO 22301, es de que ante cualquier incidente o accidente o catástrofe, ¿sí? La organización que tiene un grado de funcionamiento de un 100%, bueno, 80, 60, 70, no importa, dependiendo de su eficiencia, como sea, pero digamos que pues es aceptable para la organización. Ante un accidente, un incidente, una catástrofe, eso se ve afectado, se puede ver reducido, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos estar preparados, ¿sí? Pero, ¿cómo va a prepararse ante un bicho que no conocíamos? No, créame que eso sí se sabía desde hace mucho tiempo. Y habían bichos menos contagiosos como el H1N1. Y eso fue hace más de 10 años. Y hay empresas de categoría mundial que estaban preparadas para saber qué hay que hacer en caso de que tengamos que cerrar el negocio. ¿Sí? Y sabíamos en esas organizaciones, yo trabajé en una de ellas, donde se tenía el plan de contingencia, en donde se sabía quién cerraba la puerta y apagaba la luz. Y entonces, ¿qué hacíamos mientras en un par de días o meses la empresa estaba cerrada? ¿Qué hacía usted? ¿Qué hacía el gerente? ¿Qué hacía el portero? Etcétera, etcétera. Eso ya estaba. Y se había preparado pensando en eso, ya con esos cositas que se dieron hace más de 10 años. Pero empresas proactivas hacen ese tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que ser una empresa proactiva, tenemos que cambiar hacia eso. Entonces hay que prepararnos, ¿sí? Y obviamente responder a la emergencia con el objetivo de que haya continuidad en la organización y nuestra recuperación sea a menor plazo, ¿sí? El tiempo en días, ojalá, o en meses máximo, pero que de verdad subsista. Y empresas de verdad colombianas han subsistido, estaban preparadas, han podido seguir pagando los salarios de los trabajadores, ¿sí? Etcétera. Esas son empresas que estaban preparadas para estas catástrofes, ¿ok? Pero todo estaba montado. Nosotros que tenemos el decreto 1072, o en este caso la ISO 45001, pues ahí nos han venido siempre, ahí estaba, es dentro del contexto de todos estos sistemas de gestión, se hablan de la gestión del cambio, de la mejora continua, ¿sí? De estar preparado a las emergencias, etcétera, etcétera. En todo lado nos están invitando a eso, pero tal vez era que no lo teníamos claro, ¿sí? El mismo decreto de 72 también habla de la gestión del cambio y nos invita a hacerlo como un procedimiento formal que se hay que implementarlo para definir, para que
para que en la organización se consideren los cambios internos y externos. ¿Sí? Eso lo dice muy bonito el decreto, pero a veces es letra muerta, ¿sí? Que no se hace, no se implementa, no se ve en las organizaciones. ¿Sí? Entonces, el paradigma de que la producción no para por problemas de salud y seguridad también ya se rompió. ¿Sí? Entonces, ninguna empresa pensó que por un temita de salud se paraba una empresa. No, porque pues vuelve y juega. Si se accidenta el trabajador, pues lo paga la ARL. ¿Sí? La incapacidad la paga la ARL. ¿Sí? Y si no puede volver, pues lo reemplazamos. Pero mire que el, 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 este catástrofe, esta pandemia, ya sí nos mostró que la producción sí puede parar por temas de salud y seguridad. Entonces, eso va a beneficiar mucho a que, de verdad, las buenas prácticas de seguridad y salud, llámese decreto 1032, ISO 45000, pues realmente las organizaciones ya le pongamos un poco más de cuidado. ¿Ok? Entonces, o si no, nos van a parar en seco. Y la idea no es parar en seco. Ni tampoco la idea es tomar esta actitud, sino la actitud es adaptarnos y responder a los continuos cambios del mercado. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Bien? Pero ahorita estamos pensando, como diría, ¿y ahora quién pagará mi salario? ¿Mm? Yo creo que muchas de las cosas que aprendimos los empleados con esta catástrofe es de que el salario lo paga ¿quién? ¿Mm? No me digan que la empresa. No, la empresa no tiene plata. No me digan que es mi jefe, porque es que mi jefe me quiere mucho. No, menos, el tipo menos tiene plata. No, ya todos los empleados sabemos ¿sí? Que el salario lo paga el cliente. El cliente es el que paga su salario. ¿Sí? Y si la empresa cierra y no hay clientes, pues no hay trabajo para nadie. ¿Sí? Entonces, pues no podemos pedirle a alguien que venga y nos solucione el problema. ¿Sí? Porque ya no está. ¿Ok? O mejor aún, más bien, si usted es de los bendecidos que tiene todavía su trabajo, ahora ¿cómo aumento mi salario? ¿Mm? Es la pregunta. ¿Y cuál será la respuesta? No, no va a aumentarle a usted su salario. Entonces, el cambio que tenemos que hacer los empleados, ¿sí? Tiene que ser muy grande, ¿sí? En esta pandemia. Ya estamos viendo, todo lo que acabamos de ver es como pensando en los cambios que tiene que hacer la empresa, pero también los trabajadores tenemos que cambiar, ¿sí? Porque es muy fácil decir que yo soy un pobrecito y que me despidieran. ¿Mm? Entonces, ¿y por qué me despidieron? Es la pregunta. ¿Sí? Entonces, a veces es uno porque no es que sean pobrecitos, sino que a veces somos parásitos en las organizaciones. ¿Mm? No somos equipo, somos equipaje. ¿Sí? Entonces, no. Cuando usted a veces escucha a las personas diciendo, ¿y por qué ya no está trabajando en esa empresa tan buena que era? O en ese negocio, o por qué se quebró su negocio. Entonces, aquí tenemos otros mitos, ¿no? No, reducción del personal, reingeniería en las organizaciones, fusión intercompañías. Yo trabajé en empresas multinacionales y obviamente es muy normal en las multinacionales que se fusionen. Entonces, si fusiona una empresa con otra, pues antes había un gerente en una y un gerente en otra, que no adivina cuántos gerentes quedan. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones? No, que es que llegaron unos nuevos dueños y entonces pues ellos venían, o bueno, en el sector público, muchos de ustedes seguramente trabajan en el sector público y entonces dicen, no, pues es que cambio de gobierno, cambio de trabajadores. ¿Será que es así? Crisis económica normal, eso lo hemos escuchado desde los años 20, ¿sí? Todavía sigue siendo lo mismo. Y ahora, bueno, ahora todos le vamos a echar la culpa a alguien. ¿Ok? Entonces, no, realmente los trabajadores, los empleados tenemos que tratar de evitar ser unos empleados normalitos. ¿Sí? Tenemos que cambiar ese concepto de yo soy un empleado normalito. ¿Sí? Bueno, con todo el respeto, pero pues la palabra ese suena como muy dura, pero es un empleado ordinario, normal. ¿Sí? No. ¿Qué somos los empleados? Los empleados estamos para qué en las organizaciones? Para solucionar problemas. Ah, no, es que el gerente lo contrataron es porque no tienen la empresa tiene mucha plata y entonces tiene que poner a alguien para que mande. No, no, lo pusieron ahí es porque tiene que tomar unas decisiones.
No, es que la empresa tiene mucha plata y entonces no sabe qué hacer con ella y entonces va a contratar un almacenista. No, no es eso. La empresa necesita un almacenista ¿para qué? Para que solucione problemas logísticos, problemas de almacenamiento y control de inventario, ¿sí? De que no hayan pérdidas en el inventario, de que los productos no se vuelvan obsoletos, que haya rotación adecuada. Bueno, solucionar problemas. Y así podemos enumerar en todos. Usted en su puesto de trabajo, ¿qué problemas va a solucionar? ¿Sí? Entonces, y todos los días está para solucionar problemas usted. En el momento en que usted no solucione problemas dentro de su organización, preocúpese. ¿Ok? Preocúpese. Entonces hay que cambiar ese concepto de que es que las empresas toman decisiones al azar. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces una de esas decisiones al azar, y sobre todo muchas empresas desafortunadamente en ese momento están ahora en esa disyuntiva. ¿Sí? ¿A quién voy a despedir? ¿Mm? Entonces, ¿será que los gerentes son tontos y entonces meten en la balotera con un numerito a cada uno de los empleados? ¿Sí hacen eso? No, no hacen eso. Entonces vuelvo y juega. Los empleados que permanecen en las organizaciones son los empleados que no son ordinarios, son trabajadores extraordinarios. ¿Sí? O sea, que, un poquito más de ordinarios, digámoslo así. Entonces, esos trabajadores son los que se necesitan en las organizaciones y máxime en este momento. ¿Sí? Máxime, los que tienen todavía su empleo, por favor, no pueden ser lo mismo de hace 3 meses. No podemos ser. Tenemos que cambiar. Necesitamos este tipo de trabajadores. ¿Sí? Bueno, pues no tendremos todos los poderes, pero sí tenemos la posibilidad de cambiar y ser alguien diferente. ¿Sí? Y de empoderarnos para poner a disposición de nuestra organización todo lo bueno que nosotros tenemos, ¿sí? Y sobre todo, una nueva actitud, un nuevo cambio, ¿ok? Porque, bueno, ya vuelve y juega. Como sabemos la respuesta de que si no hay clientes, no hay consumo, y si no hay consumo, no hay plata, y si no hay plata, no hay salario. Entonces, el valor lo crea el mercado, los clientes, ¿sí? No nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros cambiar en la organización para que nuestra organización cree valor para el cliente? ¿Sí? Para que no se nos vayan los clientes, para mantenerlos y obviamente pues para que haya muchos más clientes. ¿Eso será la responsabilidad únicamente del dueño del negocio o es una responsabilidad de todos? Del portero que abre que controla, perdón, el ingreso o salida de las personas, pero cuando viene un proveedor, cuando viene un cliente, entonces le cierra la puerta en la nariz porque tiene que esperar que el doctor se desocupe. ¿Será que sí? ¿Esa es la actitud que necesitamos? ¿Nueva? No, al cliente hay que, como él tiene la plática en el bolsillo, y esa plática la necesitamos para que paguen nuestros salarios, entonces a él hay que tenderle el tapete rojo, por supuesto, en toda clase. Entonces este podium que antes había, antes del COVID, de pronto en muchas organizaciones, donde la empresa era lo máximo. ¿Sí? ¿Quién paga mi salario en la empresa? No, lo primordial es la gente, claro, la gente es muy importante. Y de últimas, ¿quién? El cliente. Pues eso hay que reversarlo, hay que cambiarlo, porque ya el cliente es lo más importante. La empresa, obviamente si no hay empresas no hay empleos. ¿Mm? Eso de que los políticos nos generan empleos, eso es falso. ¿Todavía creemos eso? No. Yo les voy a generar 200.000 empleos, dice el político, ya, vaya ni vote. No, son las empresas los que generan los empleos. Entonces, obviamente la gente es la base, ¿sí? No es lo último, es la base, ¿sí? Si no hay gente saludable y segura, pues no hay calidad, no hay productividad, no hay eficiencia, no hay reducción de costos, etcétera, no hay ventas. La gente, obviamente, estamos responsables de que un negocio salga adelante. Una de las buenas capacitaciones, porque yo también asisto a varias de las capacitaciones que dicta Positiva, la semana pasada en una conferencia de un expositor español y él nos hablaba de los clientes fieles o los clientes leales. Entonces, realmente necesitamos una lealtad del cliente. Entonces, él hablaba de que un cliente fiel es aquel que, pues sí, está con nosotros, pero apenas recibe una propuesta indecente, de pronto se va. ¿Mm? Entonces, en cambio, si
un cliente recibe una propuesta indecente, ¿sí? Como que yo le vendo lo mismo a mejor calidad y menor precio, ¿sí? Entonces, y él dice, no, yo no me voy, estoy contento con este proveedor. Ese sí es un cliente leal. ¿Mm? Entonces, ¿será que nuestros clientes son leales? Porque ahorita mucha gente está pensando en eso, que tenemos que cambiar, pero ¿y cómo hay que cambiar? No, bajar los precios. Porque como mi vecino ha bajado el precio, estamos compitiendo por precio. Entonces, no, las empresas que realmente tienen clientes leales es porque esos clientes, a pesar de que inclusive usted les sube el precio, ellos, de verdad, usted les crea valor más importante que el precio, ¿no? Sea cual sea. Entonces, es el gran reto que tenemos ahorita en las organizaciones. Hay que repensarlos. Tenemos una segunda oportunidad, ¿sí? No hay que perder las segundas oportunidades. Inclusive hay que cambiar la estructura de las organizaciones, ¿sí? Estas estructuras muy burocráticas, como que hay que revisar. Y bueno, yo no digo que es que la piramidal no funciona, no, funciona, pero independiente del tipo de estructura que usted tenga en su organización, lo más importante es que cada uno de quienes están en ese cajoncito creen valor para la organización y para el cliente, ¿sí? Lo más importante, ¿no? Para el cliente, porque finalmente el que paga todos los desperdicios, el que paga la mala calidad, el que paga los tiempos muertos, el que paga las pausas activas, el que paga, ¿sí? Lo bueno, lo malo y lo feo que hagamos dentro de nuestra empresa. ¿Quién es? ¿El dueño del negocio? No. El cliente. El cliente. Entonces, el cliente no le va a importar si usted tiene una estructura piramidal o una estructura matricial como esta, la que yo, pues, me llama mucho más la atención. Este tipo de, bueno, y acá pues el tipo de dirección general, eso también está entrado a, ya no tenemos tiempo para explicar todos los temas, pero bueno, esto también está entrando a cuestionarse. El cliente es el que paga todo eso, ¿sí? Así como nos paga el salario, también paga todas las cosas malas que hagamos. Y entonces el cliente, si ya ve que porque nosotros no hacemos las cosas bien, estamos incrementando el precio, algún momento el cliente no es porque no sea legal, sino porque, pues bueno, encontró otra empresa que pudo hacer lo mismo a menor costo, con mayor calidad, mejor servicio, ¿sí? Valores agregados, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros vimos qué pasó. ¿Mm? Y entonces vamos a responder de que es que, ¿por qué se acabó la empresa? No, que por la pandemia. No, probablemente no es culpa de la pandemia, ¿sí? Es porque tenemos que cambiar, tenemos que todos, entre todos los miembros de la organización, tenemos que pensar qué vamos a hacer para que nosotros podamos seguir en el mercado, para que podamos tener el plan de continuidad del negocio, ¿sí? Entonces, la invitación es a que las ideas que cada uno de nosotros tengamos, definamos un plan, por supuesto, ¿sí? Y no sé si quieren montar los sistemas de gestión o rediseñarlos o hacerles una reingeniería, como vimos, porque pues nos quedan un poquito grandes, muy un poquito angostos. Pero finalmente lo que planeemos lo hagamos, ¿sí? ¿Sí? Ya pasemos a la terminativa que estábamos diciendo los nuevos conceptos, hay que terminar las cosas. Entonces, pero para ello entonces necesitamos gente con competencias y una empresa competente, pero para que sea competente se necesita obviamente la experiencia, por supuesto, la formación, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora, y obviamente la educación, ¿sí? Hablando de personas. Entonces, hay dos responsabilidades del empresario en este momento: capacitar a la gente y motivarla, ¿sí? Porque ahorita muchos trabajadores llegan arrastrando los pies a la empresa, por todas las dificultades que tenemos, por supuesto. Pero las empresas necesitamos que nuestra gente esté más preparada para estos nuevos retos, ¿sí? Que nos está generando el mercado, ¿sí? Entonces, si los empresarios tienen esas dos responsabilidades, ¿cuáles serán las responsabilidades de los trabajadores? ¿Sí? ¿Será que nosotros como trabajadores no necesitamos capacitarnos? Y hay mucha gente que en esta pandemia, en estos 3 meses, hizo 2 diplomados, un curso de no sé qué, si sé más, gente que se autocapacita, ¿sí? Pero no, si a mí la empresa no me invierte y no me manda al SENA, a la universidad, o no sé dónde, entonces yo no me capacito. No,
No, cada quien tiene su responsabilidad, ¿sí? No, si la empresa no me motiva, entonces yo no. Entonces la empresa tiene que buscar la pila precisa para usted. No, cada uno sabe qué es lo que lo motiva a usted, ¿sí? Entonces, a veces esos conceptos de motivación hay que reevaluarlos también, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más importante para que usted trabaje bien en una empresa es porque le gusta lo que está haciendo. Ujú. Eso es lo que más tomamos de ver, ¿sí? Entonces, porque hay gente que se gana el salario mínimo de 10 millones de pesos y anda desmotivada. No, es que no me nace. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí queda la inquietud de ese cambio de manera de pensar. Porque hay que mirar las fortalezas y eso se da con aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje, importante. Talento, hombre, para que usted es bueno. Y si usted es bueno, realmente demuéstrelo, ¿no? Porque no, yo soy bueno, pero nadie lo sabe. No. ¿Mm? Y bueno, la práctica es el maestro, ¿sí? Pero ya dijimos que no solo la práctica, sino la innovación. Y con mucho esfuerzo se necesita esfuerzo. Si no se necesita esfuerzo, a veces las cosas no se valoran, ¿no? Entonces, el conocimiento puesto en práctica se convierte en poder, ¿sí? No, yo sé mucho, 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 pero no lo practico. No nos sirve. En este momento las organizaciones necesitamos gente que practique, ¿sí? Peor que formar a tus trabajadores y que se vayan, es no formarlos y que se queden. Necesitamos que cambiar y para cambiar necesitamos capacitarnos. Y qué bueno que ustedes estén capacitando en estas charlas. ¿Sí? Como les digo, yo las tomo también, porque yo tengo mucho que aprender todavía. ¿Sí? Indicadores, hablando de indicadores en la organización, número de horas de capacitación per cápita. ¿Cuántas horas al año en cualquier tema? ¿Sí? Si estamos viendo el tema de seguridad y salud, ¿cuántos años, cuántas horas al año o al mes, si quiere, estamos dando a nuestros trabajadores? ¿Mm? Porque acá están tomando 2 horas ustedes hoy, eso va sumando, ¿sí? Pero al año. Y ese indicador año a año, ¿cómo se están viendo? ¿Mejora, empeora o no se da igual? O todavía seguimos los empresarios de aquellos de que, ay, no perdamos tiempo en capacitaciones, hay que producir. ¿Será que habrá la máxima producir? ¿Para qué? ¿Mm? Entonces, bueno, ese indicador hay que revisarlo en sus organizaciones. Hablando de capacitaciones internas y capacitaciones externas. A veces decimos los empresarios que no tenemos plata para capacitar a la gente. Y a veces no vemos que precisamente podemos tener estrategias como capacitaciones internas, dadas de capacitaciones externas. Si usted que está escuchándome hoy, ¿sí? No se durmió primero que todo. Y segundo, después de las 2 de la tarde, después de almuerzo, si está en la empresa, usted diga, oiga, yo participé en una charla y mire, me pareció interesante tal cosa, o no me gustó tal cosa, eso es aprendizaje. Y lo compartió, usted está capacitando internamente. Entonces, estrategias de capacitación que las áreas de gestión humana deberían hacer es eso. Sí, yo mandé a la persona un curso de tal cosa de 10 horas, 20 horas, 50 horas, 1 millón, 2 millones, 5 millones de pesos, pero eso se quedó en el muchacho o en la muchacha. ¿Y quién supo eso? Nadie. No, necesitamos tratar de que nosotros irradiemos toda esa información al resto de la compañía. ¿Mm? Y mire, y no cuesta mucho. Tiempo. El tiempo es oro, el tiempo es dinero, por supuesto, pero vale más, es más costoso tener la gente sin capacitar, y más en estos tiempos. ¿Mm? Porque, bueno, las cosas cambiaron. Y, por ejemplo, a nivel de seguridad en el trabajo, pues bueno, no. Qué bueno, en estos 3 meses 0 accidentes. Por fin logramos 0 accidentes estos 3 meses que estuvo cerrada la empresa. ¿Mm? Pero ojo, nosotros tenemos ahorita que las personas están cambiando su manera de transportarse. Ahorita estamos hablando de teletrabajo o trabajo en casa, que es diferente. Entonces, aquellos que somos responsables de seguridad del trabajo tenemos que cambiar la manera en cómo estamos percibiendo nuestro sistema de gestión, porque el sistema de gestión entonces probablemente incremente la accidentalidad no en el trabajo, sino en la calle y en la casa. Y bueno, si estaba en teletrabajo, pues es un accidente laboral, por supuesto. O si yo rumbo a mi trabajo o a mi casa, pues también, sabemos. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que cambiarlas, porque pues ya la dinámica del trabajo está cambiando también. Entonces, de las oficinas, probablemente ahorita en las oficinas, no sé, muchos empresarios van a ver que muchos de esos trabajadores son más productivos trabajando de manera virtual. ¿Mm? Entonces, si es así, entonces nosotros tenemos que mirar cómo vamos a cambiar la estrategia de nuestros sistemas de gestión, ¿sí? Para que
las cosas, obviamente, den mejores resultados, nuestro trabajador tenga un sistema de gestión aplicable, ¿sí? Y allá en su casa no tenga riesgos ni peligros, ¿sí? Y mucho menos accidentes o incidentes, y si los tiene, pues obviamente los reporte, etcétera, etcétera. Todo el sistema de gestión, pero volcado al hogar, si es el caso. Entonces las cosas van a cambiar en ese sentido. Entonces, necesitamos dar resultados distintos, no los mismos, ¿no? A no ser que usted sea una empresa que hiberna, como les mencioné, ¿sí? Está esperando que vuelva a la normalidad todo. Entonces, si no es así, entonces hay que buscar resultados distintos. Pero si logramos hacer cosas distintas, ¿sí? Porque si vamos a hacer lo mismo, entonces esa platica, como dicen por ahí, no, mejor dicho, esa enseñanza del COVID-19 se perdió y eso no se puede perder, ¿ok? Entonces, en el tema de seguridad y salud, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Sí? Riesgos y peligros hay en todos lados, ya se los vi, se los mostré en las foticos, ¿sí, no? Pero el problema es que no hacemos mayor cosa, ¿sí? Vemos lo que pasa y es paisaje y no hacemos nada. ¿Mm? Empresas que no sean cero accidentes es porque no están haciendo todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Yo soy un claro seguidor de que es posible ser empresas cero accidentes y cero incapacidades y cero estadísticas de ausentismo. Cero. ¿Mm? Eso sí es posible. Pero bueno, hay que hacer las cosas de una manera diferente. No lo que diga la ley a veces. ¿Sí? Debemos tener un compromiso de todos con el cambio. ¿Mm? Y para lograr un cero accidentes, por ejemplo, entonces es muy sencillo hacer una encuesta muy rápida en la organización. ¿Cuántos accidentes quiere tener usted este año? ¿Cuál creen que será la respuesta? Cero. Y somos 2.000 trabajadores. Son 2.000 ceros y se logran cero. ¿Sí? Pero si hay un compromiso de cambiar todos, todos, desde la alta dirección hasta el portero. ¿Sí? Entonces, es un compromiso de todos, acá lo vemos. Los cambios son porque hay un compromiso de todos. ¿Y por qué? Es un compromiso de todos, porque es que el gerente o los accionistas no saben cómo puede cambiar los problemas que tiene el portero de la organización, el personal del almacén, la persona de la planta, el señor de logística, ¿sí? El transportador de la compañía. No tienen esos detalles y que solo y cada uno de nosotros puede tener. Entonces, si yo tengo problemas de calidad, si yo tengo problemas de salud, si yo tengo problemas de seguridad, ¿sí? Si yo tengo impactos ambientales significativos negativos en la organización, pues eso ¿quién lo sabe? ¿Mm? ¿El accionista? ¿El portero? No, cada quien en su pedazo sabe, ¿sí? Porque por eso es que todos debemos ser líderes, ¿sí? Entonces el responsable del cambio es aquellos líderes, gestores de cambio, agentes de cambio, ¿sí? Que conocen precisamente cada uno de los detalles de su actividad y por lo tanto es responsabilidad de todos nosotros generar el cambio y lograr la continuidad del negocio. Entonces, ¿cómo las empresas pueden hacer ese cambio? ¿Sí? Eh, pues, hombre, pasando de un círculo no vicioso, un círculo vicioso no, un círculo virtuoso, en donde, hombre, usted que llegó es un empleado nuevo, un empleado rediseñado, ¿sí? Reeducado porque se capacitó durante la pandemia, etcétera, etcétera, aprendió durante estas 2 horitas, 2 o 3 cositas, etcétera, etcétera. Hombre, usted tiene nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas sugerencias, ¿sí? Entonces, sugerencias de cómo mejorar, ¿sí? Nuestra organización. Y bueno, ¿qué tiene que hacer la empresa? Pues facilitarle a usted que usted reporte eso de alguna manera, ¿sí? Y que una vez usted lo reporte a alguien o alguna entidad, por ejemplo, ¿sí? Si es un reporte de un incidente, hombre, allá los gestores del cambio, llámense COPAS, por ejemplo, hombre, van a hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces, ese análisis, ese comité del cambio, ¿sí? Eh, pues tiene que tomar medidas preventivas y correctivas, ¿sí? Y tomar esas acciones de mejora que le permitan que finalmente haya ese famoso Kaizen diario para que las cosas se den. ¿Ok? Entonces, ese círculo virtuoso, realmente las empresas tienen sistemas de sugerencias que de verdad sí funcionan. Eso es lo que mantiene las empresas que no se acaben, que permanentemente estén buscando si estamos bien, en cómo ser mejores. ¿Ok? Entonces, este tipo de cositas están inventadas. Los sistemas de gestión nos han dicho que cómo se puede hacer. ¿Sí? Y pues, bueno, la idea es que los implementemos
como deben ser, y no que simplemente todos este tipo de sugerencias desafortunadamente a veces quedan en ese buzón de sugerencias que anda empolvado y nadie mira. O bueno, o lo más fácil, ¿no? Cuando los empleados no quieren que nadie sugiera, lo más fácil es no poner el famoso formatico. Entonces uno va a un banco y dice, oye, aquí hay un buzón, déjeme ver el formato. Ah, no, no hay formatos. ¿Por qué? Porque está más pensando que es una queja y un reclamo que una sugerencia. Entonces no, pensemos que una queja y un reclamo inclusive es una bendición, porque es una manera de cómo un cliente le está diciendo, oiga, mire, mejore, ¿sí? Mejore porque yo quiero ser leal, ¿sí? Hasta ahora soy fiel, pero porque nadie me ha propuesto nada mejor. ¿Mm? Entonces, ustedes encontrarán muchos de estas personas dentro de la organización, gente que está pensando cómo mejorar, cómo hacer las cosas distintas, ¿sí? Yo pasar de algo bueno a algo mejor. Ese tipo de trabajadores son los que necesitamos, gente que esté pensando, invitando a los demás a hacer las cosas, ¿sí? Diferente. Entonces, esos agentes de cambio son los que necesitamos, ¿sí? Entonces, a veces los grandes asesores, nosotros no tenemos las respuestas, ¿sí? Uno como consultor, obviamente tiene que valerse del personal interno de la organización. A veces la persona menos esperada es la que tiene la solución, que era la más sofisticada, ¿sí? Para lograr el tema. Pero el efecto Cassandra, ¿sí? Que pues no los puedo explicar en este rato porque hay que tener muchos ejemplos, pero pues, ustedes lo pueden revisar allá en Google, pero desafortunadamente nos afectan a las organizaciones. El hecho de que uno menosprecie, ¿sí? Las ideas y los cambios propuestos por las personas, ¿sí? Llámese por su nivel social, por su educación, por su raza, por cualquier tipo de discriminación que usted piense. Entonces, en las organizaciones a veces menospreciamos a las personas y queremos que no, usted no tiene la capacidad de sugerir nada. No, cambiemos ese efecto Cassandra, por favor, en estos momentos donde todos lo necesitamos, ¿ok? Pero cuando alguien es muy proactivo, quiere cambiar las cosas, normalmente se le dice, ¿cómo? Ya lo vieron ustedes, ¿sí? No sea tan proactivo, señor, aquí las cosas se han venido manejando así, etcétera, etcétera. Entonces, no, eso de que a uno le digan sapo metido, lambón, lambebotas, metido, pues ya creo que es importante en las organizaciones que se cambie. Y bueno, usted que es una persona que quiere cambiar, que quiere mejorar, que quiere que su empresa continúe y usted quiere aportar a eso, crear valor a su organización. Entonces diga, sí, yo soy un sapo. Sí, va a decirle compañeros en voz alta, yo soy un sapo. ¿Sí? Qué bueno, porque soy un trabajador atento a los cambios, ¿sí? Proactivo para reinventarme en la organización y que continuemos en el mercado. Qué bonito sería eso, que podamos continuar en el mercado, ¿sí? Que nos mantengamos. Y si yo puedo aportar a eso a mi organización, hombre, bienvenido. Realmente es bienvenido. Sí, bueno, aquí está la foto de algunos de ustedes, pero bien. ¿Sí? Entonces, ese buzón de sugerencias, esos cambios que ustedes van a proponer, qué bueno que la empresa no los vote. ¿Sí? Porque ese es el problema también, que las organizaciones no valoramos. Bueno, el efecto Cassandra. Entonces no valoramos. ¿Sí? Entonces, no, eso hay que ponerlo en acción. ¿Sí? Que si usted recibe una sugerencia por algún empleado, hombre, y al menos analicémosla, veamos los pros, los contras, nos reunamos con él y digamos, oiga, mire, no es posible por X o Y razón, o es posible, pero necesitamos esto y esto y esto, y mientras logramos eso, entonces tendríamos que esperar un tiempo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque, hombre, necesitamos gente leal para generar cambios, ¿sí? Para lograr esa evolución, ¿sí? Del dinosaurio, necesitamos gente leal, pero usted no va a encontrar gente leal únicamente, va a encontrar aliados, indecisos, opositores o enemigos a los cambios, ¿sí? Usted puede identificarlos en cualquier momento, ¿no? Entonces, eh, lo mismo, si usted va a generar cambios, hombre, eso de que no trabajamos en equipo en las organizaciones hay que mandarlo a recoger, ¿sí? En donde cada quien tira para su lado, también es importante, ¿sí? Porque pues usted ya es un empleado que soluciona problemas, ¿no? Entonces ya el área de producción con el área de seguridad y salud en el trabajo, hombre, tienen que trabajar en equipo. El área de seguridad y salud en el trabajo tiene que trabajar con el área de mantenimiento, tienen que trabajar con gestión humana, etcétera, etcétera. Entonces el trabajo en equipo con personal externo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, como si trabajamos
en seguridad y salud en el trabajo debemos tener un aliado importante que es nuestra ARL, pero no, a veces nosotros creemos que la ARL no, eso no nos da nada. No, realmente el ARL es una parte importante en la organización. Usted, si no tiene ningún sistema de gestión, comience con su ARL y verá que ellos van montando todas las cosas, ¿sí? Les van dando las herramientas para que usted no las adopte, no las adopte, las adapte, ¿sí? Entonces, porque dicen, no, esta herramienta no me funcionó, porque es que no, lo que pasa es que esa herramienta se la dieron, pero usted tiene que adaptarla a sus necesidades específicas. Entonces, tanto internos como externos, usted tiene que trabajar en equipo, necesitamos trabajar en equipo, ¿sí? El área de mantenimiento con el área de seguridad de trabajo, hombre, si yo reporto un hueco, ¿quién me va a tapar ese hueco? ¿Mm? Pero no, creemos que el problema es de otra índole y comenzamos a hacer un poco de cosas y a demarcar y a señalizar y un poco de cosas. No, si el hueco está abierto hay que taparlo. ¿Y quién hace eso? Los de mantenimiento. Pues listo, trabajemos en equipo. ¿Ok? Entonces, el círculo virtuoso tiene que cambiar, tiene que implementarse. ¿Ok? Decían los tres mosqueteros, ¿no? Muchos de ustedes no los conocieron, pero por favor vean la película. Entonces, ellos tenían esta frasecita, uno para todos y todos para uno. Entonces, aquí estamos, por ejemplo, ¿no? Y yo me acuerdo mucho en este gráfico de mi jefe, muchos jefes que tuve, ¿no? Entonces, ¿cómo que no rema más, Emiliano? Me extraña, Emiliano, ¿estamos o no estamos todos en la misma barca? ¿Lo han escuchado alguna vez? Pero bueno, no, sí puede que estemos en la misma barca, pero a veces el tema no es la misma barca, el tema es la tempestad, ¿sí? Tal vez estamos en una tempestad igual, ¿sí? Pero en la barca estamos de pronto cumpliendo funciones diferentes, ¿sí? Bueno, la tempestad, esta pandemia es una tempestad, entonces, ¿quién va a coger su remo? No, el gerente es el dueño, no, él es el dueño de la empresa, pues es el único responsable, que mire a ver qué hacemos. Si no, yo busco trabajo en otro lado. ¿Ese es el cambio que estamos buscando? No, necesitamos que cada quien coja su remo y luchemos por un mismo objetivo entre los empleados y los trabajadores y los gerentes y los accionistas y todo. ¿Sí? ¿Para qué? El gobierno, por supuesto, que también tiene que dar su parte y que todos salgamos de esta tempestad que tenemos. ¿Ok? Entonces, empoderamiento, el empowerment que llaman los gringos. Eso también es una técnica y unas herramientas muy específicas de eso. También podríamos, esos son cursos de 40 horas también sobre el empowerment. Entonces, y obviamente no tenemos el tiempo acá, pero realmente las personas tienen que tener su compromiso personal, ¿sí? Y coger su remo, ¿sí? Y la organización tiene que darle las herramientas para que ellos lo hagan bien, ¿sí? Un remo bien, un remo bueno, de buena calidad, ¿sí? Un remo que les dé precisamente los resultados que necesitamos para cumplir los objetivos estratégicos, ¿ok? Entonces los empleados tenemos que cambiar y ya pasar de estar en pliegos de peticiones a pliego de propuestas, ¿sí? Porque todavía estamos pensando en el antes, vuelve y juega, cómo eran de bonitas las cosas, ¿sí? Que necesitamos entonces un poco de cosas, de prebendas. Y bueno, sí, el barco se está hundiendo, pero bueno, yo estoy pensando en mi beneficio. Y esto no puede ser una relación gana-pierda. Que pierda la empresa y gane yo como empleado, no. O lo mismo, que gane la empresa y yo pierda como empleado, no. Es una relación gana-gana. Entonces vamos al pliego de propuestas, ¿no? Eso de que no puedo, ese cambio de conceptos, si los vimos, cambiemos el no puedo por el sí quiero, ¿sí? Entonces, pero no, es que quiero un aumento de salario, quiero una mejor oficina, quiero un asistente, ¿sí? Entonces, no, realmente necesitamos que si usted merece mucho más, hombre, cambie y la empresa también espera mucho más de cada uno de nosotros, ¿sí? Si usted quiere ser un empleado extraordinario. ¿Mm? Entonces, y las empresas, bueno, las empresas también tienen que cambiar desafortunadamente y las condiciones de empleo van a cambiar. Pero entonces nosotros tenemos que adaptarnos y mirar eso. ¿Para qué? Lograr que la empresa logre mantenerse en el mercado, logre ganar más, logre vender más, logre más clientes. ¿Para qué? Para que nuestros beneficios se mantengan o se mejoren aún más. O sea, ¿cómo vamos a hacer que nos aumenten el salario? ¿Sí? Y ya saben quién nos paga el salario. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos que nos pagan el salario nos den más plata? Y así todos estamos contentos. ¿Ok? Porque mire, aquí está lo que nos calma los nervios. Entonces necesitamos un nuevo contrato laboral.
un nuevo contrato laboral, que tiene que ver con qué, con que ya no tengamos el síndrome del salario mínimo, ¿sí? Como a mí me pagan solo 10 millones, pues yo solo trabajo 10 millones. ¿Mm? Eso es el síndrome del salario mínimo. Yo solo hago escasamente, yo cumplo mis funciones. Qué pena, pero a mí no me pagan para hacer eso. No, ya ese trabajador ya no lo necesitamos en estos nuevos post-COVID, los tiempos post-COVID, ¿sí? Eso de que mi salario fijo, el básico, el digno del mercado, eso no necesitamos un salario tampoco, o sea, donde yo hago escasamente por lo que me pagan. Entonces, si yo gano el mínimo, y vuelvo a hablar, piensen en un mínimo de 10 millones, si quieren, porque hay trabajadores que ganan 10 millones y hacen eso. Como yo gano el mínimo, yo hago el mínimo. No, o lo mismo, el salario emocional que a veces las empresas damos, ¿no? No, sí, pues, le damos la palmadita en la espalda. Muy bien, felicitaciones. Sí, unas rifas en la fiesta de fin de año, que este año va a ser virtual. Sí, se ganó la nevera. Pues sí, pues puede ser muy bueno y todo, pero a veces eso tampoco funciona. Necesitamos más bien un salario moral, ¿sí? Un salario inclusive variable. Es que ni siquiera deberíamos tener salarios fijos. Debería ser variable, dependiendo de qué, de su aporte, de su valor, de la creación de valor de la organización. Hay empresas que trabajan en esa manera. Ya los porteros ganan por comisión también. ¿Quién dijo que los de ventas son los únicos? En eso ya hemos montado en algunas empresas esos sistemas y funcionan, porque todo el mundo está empujando para el mismo lado y todos ganamos plata. Y más plata, no el mínimo. ¿Eh? No el mínimo, no 10 millones, porque 10 millones nomás. No, entonces eso hay que cambiar. ¿Ok? Pero si usted todavía está pensando en esta posición, ¿sí? De que así lo he venido haciendo yo desde que fundé mi empresa y así seguirá, pues, señor empresario, no le auguro muchos éxitos. Ese es el síndrome del producto terminado de aquí a aquí. Así nací y así moriré. ¿Sí? No, su señora no le va a aguantar mucho. ¿Sí? Entonces, no. El síndrome del producto terminado hay que cambiarlo. Entonces, si usted quiere un cambio, sí, claro, todos queremos cambiar, claro. ¿Mm? Usted está en esta capacitación pensando en cómo cambiar, pero los demás, pero no. La pregunta es, ¿cómo quiere cambiar usted? Sí, pero cuando uno dice quién quiere cambiar, ahí es donde precisamente nadie piensa en cambiarse a sí mismo. ¿Mm? Entonces, el cambio eh, comienza por uno mismo. Si usted quiere que su empresa cambie, cambie usted primero. ¿Sí? Si usted piensa que su familia cambie, cambie usted primero. ¿Sí? Pero no esperemos que el cambio, ¿sí?, lo hagan los demás. No. Un personaje que se llama Michael Jackson, muchos de ustedes no conocieron, en una de sus letras hablaba de que el cambio está en el espejo. A raíz de esa palabrita, en una empresa montamos espejito, espejito, y lo pusimos en todos los espejos de la organización, desde la oficina del gerente hasta los baños de la planta. Y en ese espejito decía, aquí está el responsable de tu seguridad, del cambio y del mejoramiento. ¿A que no adivinan quién es? ¿Mm? Entonces, paradas de planta, todos esos paradigmas, cero accidentes en la empresa, calle y el hogar, todos esos paradigmas, normalmente hemos dicho que es la película de Tom Cruise. ¿Sí? Bueno, señor Phelps, para aquellos que tienen mi edad, era la primera versión de esa película. Pero bueno, los de Tom Cruise, que todavía está, ustedes lo conocen muy bien. Entonces, no, por favor, necesitamos cambiar esa palabrita, de que todo es una misión imposible. No. Y así, seguramente muchos paradigmas que ustedes tienen en sus organizaciones. Cámbienlo por una misión posible. ¿Y quién lo hace posible? Usted. ¿Sí? Entonces, en los indicadores nuevos que estamos metiendo, ¿sí?, hay que mirar el indicador de insatisfacción en el trabajo. ¿Sí? Entonces, si usted tiene días de absentismos, la gente no está contenta en su trabajo. Cuando hay accidentes o incidentes, de pronto la gente está buscando cómo buscar la incapacidad. ¿Sí? O de pronto es que si hay cero accidentes en la organización, no necesitamos personal de seguridad. No. Entonces es mejor mantener ahí controlados los accidentes. No creo que las personas que trabajamos en seguridad y salud de trabajo pensemos así. Pero, mire, si está demostrado que de cada 5 empleados solo uno está comprometido
a nivel mundial en lo que está haciendo. Entonces necesitamos mirar a ver qué estamos haciendo y qué nos gusta. Y si a usted le gusta, usted se va a comprometer, ¿sí? Usted le va a jalar a eso, va a coger su remo y va a empujar, ¿sí? Entonces, pregúntese por qué está dispuesto a cambiar en su vida personal, en su vida laboral. ¿Por qué estaría cambiando? Entonces, los invito a que seamos de reactivos, ¿sí? De que no, hay que esperar a que todo pase para seguir haciendo lo mismo, a proactivos. Pero ya no es necesario, ya no es suficiente ser proactivos, ¿sí? Dar la milla extra que llaman los gringos, ¿no? Hay que ser creativos, innovadores, tenemos que cambiar y en eso somos buenos los bogotanos, los colombianos. ¿Mm? Pero tampoco es necesario ser creativo e innovador, sino ser proactivo, ya que ya saben a qué me refiero cuando hablo de proactivos. Sí, bueno, de proactivos habría que mirar a ver qué vamos a pasar. Pero bueno, yo con esto termino y espero que algunas de las cosas que les dije les haya servido y no necesitemos el efecto Chompiras y el botija, ¿no? A los que vieron esto, pues todavía lo están mostrando por ahí a veces. Pero ustedes saben que para corregir a las personas a veces, ¿sí? Hay que invitarlas a que mostrarles lo bueno de los cambios, ¿sí? Si usted no ve el beneficio, pues usted no se le mete a eso. Entonces, pero no de esa manera, ¿no? ¿Sí? Por las malas, no. Que primero lo peino y después le doy su... No. Entonces, ese efecto no, espero que no haya sido necesario. Necesitamos que usted haya entendido que no se necesitan empleados involucrados, no. Que trabajen por obligación, por el salario mínimo de 10 millones, no. No, sino gente comprometida, gente que trabaje por convicción, porque a mí me gusta esta empresa, porque yo estoy comprometido con sus ideales, con sus objetivos estratégicos. Esa es la gente que necesitamos, ¿sí? Bueno, les invito a que la próxima vez que se hagan un platico de huevos con tocino, piensen que hubo uno que estuvo involucrado en el producto final para satisfacer sus necesidades y otro que sí se comprometió. Ese sí puso la camiseta, ese sí dio el pellejo, ¿ok? Entonces, si usted ama lo que hace, realmente se va a comprometer con estos cambios, ¿sí? Así no le paguen. Hay gente que sí, con su salario mínimo, genera más resultados, ¿sí? 3 veces más resultados. Ojalá quien le pague el salario, que es el cliente, diga, oiga, qué pena con ustedes pagarles tan poquito. Ese precio es muy barato a lo que me están ofreciendo, a ese producto tan bueno, ¿sí? Que se sonrojezca el cliente. Entonces, en ese sentido, es porque usted realmente está haciendo algo que le ama, que ama. ¿Ok? Entonces, bienvenidos los proactivos. ¿Sí? Ya corrupción no necesitamos, ¿sí? Entre empresarios y empleados. No, necesitamos una gerencia basada en valores. Este es otro tema como para otras 40 horas. La gerencia basada en valores. Pero realmente a veces nosotros somos corruptos en las organizaciones. Antes de la pandemia, de pronto nosotros éramos corruptos. Bueno, lo llamábamos empleados ordinarios o empresarios ordinarios. Entonces ya necesitamos que de verdad todos creemos valor. ¿Sí? Entonces, para finalizar, unos tips, y es crisis, es oportunidad. Y miren ahí dónde está la oportunidad. Necesitamos el cambio de actitud, claro. Autocuidado, válido. Todavía sigue siendo una palabrita muy importante. Y la innovación y la creatividad. Si usted no tiene innovación y es creativo, usted no va a cambiar. ¿Sí? Y no necesariamente necesita estudios. Y los tips para la empresa. ¿Cómo va a hacer usted para aplicar realmente el procedimiento de gestión del cambio? ¿Cómo va a ser el cumplimiento real de la participación y toma de conciencia de los trabajadores? Que sea real y eso se vea en sugerencias, por ejemplo. Si usted yo veo una empresa que recibe 1000 sugerencias al año, yo le creo que tiene un buen sistema de gestión de participación y toma de conciencia de los trabajadores. Pero uno ve esas sugerencias, son de sugerencias, ese programa de participación y bueno, ¿y cuántos cambios sugirieron los trabajadores? No, ninguno. No, todo bien, todo bien. Equilibrio, permanencia versus dinámica del cambio. Ya sabemos, equilibrio entre permanencia y la dinámica del cambio es fundamental si usted quiere continuar el negocio. Y para ustedes, como yo desea, pues entender quién paga mi salario, ya creo que lo entendieron, y luchar porque lo siga pagando. Definir mi pliego de propuestas en vez de pliego de peticiones. Mire, cuál es su pliego de propuestas, para que su empleador, cuando le vaya a aumentar el salario, le diga, oiga, qué pena, no le puedo aumentar más. Pero usted merece 3 veces más de lo que yo le pago. Eso es lo que necesitamos con gente extraordinaria. ¿Cómo aporto la continuidad de mi organización? ¿Usted cómo aporta? ¿Sí? ¿Cómo aporta? ¿Ok? Bueno, entonces con esto ya
terminamos, ¿no? Yo creo que el tiempo se nos fue. Entonces, ¿qué está haciendo para cambiar usted? Entonces, doy paso pues a la ronda de preguntas de pronto que tengamos y con eso terminamos nuestra presentación. Claro que sí, doctor. Entramos entonces a un espacio de preguntas, como lo mencionabas. Agradecemos a todos los participantes por su participación activa y pues bueno, entonces vamos con el espacio de preguntas. Les recuerdo que en Posipedia podrán encontrar las debidas respuestas a todas sus preguntas. La primera la realiza Marta Osorio. Dice, somos una empresa manufacturera de más de 200 empleados y no hemos implementado ninguna norma ISO de las que acabas de mencionar. ¿Sugieres implementarlas para permanecer en el mercado? Perdón. Qué pena, Tranquilo. estaba en pausa. No, Tranquilo. no, y ojalá entonces no, y esa pregunta de pronto no me la graben porque de pronto me meto en camisa de once varas por decir sí o no. No, pero no, mentiras. No necesariamente la implementación de las normas ni te aseguran ni no te aseguran el cumplimiento de los objetivos básicos, ¿sí? Que vimos hoy, por ejemplo. Por ejemplo, la continuidad de tu negocio. Son buenas prácticas que si se aplican adecuadamente, obviamente contribuyen a ellas. Pero reitero que lo importante es, yo diría, mínimo 4 cosas. Primero, se adapten, no se adopten. ¿Sí? Eso de que yo le tengo el sistema de gestión de servicios de trabajo decreto 1072 por 500.000 pesos de avianca.com, créanme que no coman cuento. ¿Sí? No, se tiene que asimilar las cosas de acuerdo a sus necesidades, al tamaño de la empresa, al número de trabajadores, a su cultura organizacional, que es tan importante. ¿Sí? Segundo, que satisfagan las necesidades de sus clientes finalmente. Y bueno, ¿cuáles clientes? No solo los que nos pagan el salario, por supuesto, no, sino que ustedes ya saben que los empleados somos clientes, los inversionistas, los dueños del negocio, el dueño del aviso son clientes, la comunidad, nuestros proveedores, todos son clientes. Entonces, que satisfagan las necesidades de todos los clientes. Eh, que crean valor, que creen valor. Si yo monto un sistema de gestión es porque crea valor, ¿sí? No que destruye valor, ¿sí? Entonces yo tengo que ver, el gerente tiene que ver que eso me va a incrementar el valor de la acción a corto plazo, la participación del mercado, el incremento en las ventas, la rentabilidad, la disminución de costos y gastos. O sea, que se muestre con datos y hechos que un sistema de gestión, sea cual sea, de verdad nos sirve para nuestra organización. Y finalmente yo diría que no se implementen simplemente por un diploma, un certificado, por tenerlo colgadito allá en la recepción de la compañía, sino porque realmente se vive en la compañía la cultura de calidad, de seguridad, de salud, de medio ambiente, ¿sí? La cultura de la gestión del riesgo, ¿sí? De la continuidad del negocio. Eso es lo que todos los días en cada parte de la organización se tiene que mostrar. De resto, pues, yo inclusive se los digo, yo implementé en la organización, una organización, los sistemas de gestión sin necesidad de certificarnos porque para el área de mercadeo no era necesario, pero lo consideramos una muy buena práctica. Pero no necesitamos diploma. Simplemente era importante para mantener nuestros estándares altos. ¿Bien? Perfecto, doctor Emiliano. La segunda la realiza Fabián y nos dice desde Bucaramanga, ¿qué hacer cuando la empresa tiene problemas de alta rotación de personal y los sistemas de gestión, como los mencionados, son difíciles de implementar o de mantener por esta razón? Bueno, la rotación de personal es algo inevitable, ¿no? Sea por decisión del trabajador o sea por decisión de la empresa, por supuesto. Pero la cultura la crean y la mantienen las personas. Por lo que yo considero que identificar las causas de la rotación es importante para ver si es un problema de, no sé, selección de personal, de motivación, el salario versus el mercado, el ambiente laboral, bueno, etcétera. ¿Sí? Trabajar en equipo con gestión humana sería importante, es vital, identificando cuál es el tipo de empleado que necesita la organización, porque de pronto es que estamos contratando personas que finalmente no se adaptan a nuestra cultura. ¿Sí? Para cumplir, pues, obviamente los objetivos estratégicos. ¿Sí?
Entonces, pues yo creo que vuelve y juega. La rotación de los empleados, al igual como la rotación de los clientes, depende de si le creamos valor o no, ¿sí? Entonces, vuelve y juega. Necesitamos no solo clientes leales, necesitamos empleados leales, ¿sí? Y ya el hecho de que nosotros, de verdad, a nuestros empleados los tratemos como clientes, ya con eso estoy seguro que hay empleados, ¿sí? Como en muchas conferencias yo encuentro, no, llevo 30 años en la organización, ¿sí? Eso es válido, eso es bonito, pero no haciendo lo mismo. Yo no puedo ser un empleado que llevo 30 años haciendo lo mismo, no. Siempre cambiando, siempre aportando diferente, siempre creándole valor a la organización. Bueno, y por último tenemos una de Juliana Velázquez desde Antioquia. Dice, ¿cómo manejar trabajadores que llevan varios años en la empresa, más de 20 años en la compañía, y que no es fácil aceptar los cambios? ¿Qué recomendaciones podrías darnos? Mm, bueno, sí. Mira, yo no creo que el tema sea de edad, por ejemplo. Entonces, desde que, porque como ya tiene 2 años en la empresa, entonces ya no puede cambiar, o porque tiene 30 años en la empresa, ya no puede cambiar. No, no. Realmente es un tema, ahí sí me atrevo a hacer, como dirían los políticos, ¿no? El CBY, ¿sí? Sabemos qué es el CBY. ¿Cómo voy yo? O no, ahora tienen uno nuevo que se llama el PTC. Pepito también come. A lo que voy con esto no es a un tema de corrupción, no, 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 no. Es simplemente a que nadie cambia si no percibe un beneficio. O sea, si a mí me invitan a hacer cambios, o si yo estoy dispuesto a cambiar, es porque yo veo que eso me va a beneficiar a mí, ¿sí? Pero cuando me dicen, no, es que la organización, sí, vamos a lograr tales cosas, sí, sí, pero eso se ve muy bonito, claro, pero yo, ahí cómo me veo, voy a crecer como persona, voy a crecer como trabajador, voy a ser más competitivo a nivel de mercado, porque con esta implementación yo ya sé que implementamos el SAP, el Six Sigma, y entonces yo en mi hoja de vida, precisamente eso me va a generar, si yo veo un beneficio, ¿sí? Todos los entes que estén involucrados en un cambio tienen que ver que se van a beneficiar, pero si una persona no ve de beneficio, pues créanme que va a ser más difícil. Entonces, yo invitaría a eso, que cuando se haga un cambio en la organización se promulgue para todos aquellos que se van a ver afectados y a todos se les vea las bondades de ese cambio y sobre todo cómo va a ser el CBI ahí para cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que si eh, esa es, digamos, que una de las cosas importantes a tener en cuenta para que la reacción al cambio no sea tan grande. Pero mira, finalmente, las organizaciones, como les decía, no con la balotera, ¿sí? No con la bolsita y para sacar el papelito a ver quién se ganó el premio de retirarse de la empresa. No, 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 así no se hacen las cosas. Pero nosotros como empleados, si somos ordinarios, créanme que va a ser más difícil permanecer en una empresa. Entonces necesitamos es cambiar, estar realmente dispuestos a cambiar y a nosotros aportar al cambio, ¿sí? No esperar a que me digan que tengo que cambiar, no, si usted es gestor del cambio, entonces qué bonito, esas son las empresas que necesitamos en este momento, las personas, perdón, los empleados que necesitamos en este momento, empleados que solucionen problemas y sean gestores de cambio. Bueno, doctor Emiliano, muchísimas gracias por la intervención brindada el día de hoy. Creo que todos hemos aprendido bastante tips que nos has brindado el día de hoy, por esos conocimientos que nos estás dando y por, bueno, por aumentar este conocimiento en estos espacios educativos para todos nuestros asistentes. También es importante agradecerles a todos los participantes por estar activos, por su participación y recordarles que la publicación de nuestros talleres web los pueden visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-medio web. Allí ustedes podrán encontrar todo el material, volverlo a ver y compartirlo con sus compañeros, trabajadores y demás, como lo ha venido mencionando el doctor Emiliano durante su intervención. Los invitamos también a estar conectados al portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal de nuestro Plan Nacional de Educación 2020 y donde también podrán realizar las inscripciones a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 500 talleres web programados para cada uno de ustedes con temas de mayor interés en seguridad y salud en trabajo y bueno, también con temas actuales. Agradecemos su compromiso con la prevención. Nos vemos en una próxima ocasión y que tengan un feliz día. Los dejamos con este video.